Marco normativo e institucional adecuado para una cobranza efectiva y más bien propician la renuencia en el cobro del agua. Queremos cobrar, decimos de dientes para afuera que queremos cobrar, pero hacia adentro hay cualquier cantidad de trabas para hacerlo. Esta renuencia o renuncia a cobrar, que aparentemente tiene el noble fin de no dejar a nadie sin servicio, sin embargo, invalida el objetivo de sostener el servicio con base en el cobro del servicio y propicia una gran inequidad e injusticia. Estas 5 citas son citas textuales del libro, que creo que son lo que nos invita a reflexionar. Quiero agradecer antes de empezar al Colegio de Sonora y en particular a Nicolás por haberme invitado. Felicito a Ismael y por su conducto a todos aquellos que participaron en el libro. Y es enriquecedor porque la literatura sobre los servicios de agua y sobre las dificultades que enfrentan los organismos o empresas de agua que todos los días dan servicios de agua en este país es bastante escasa. Hay una literatura extensa respecto a la gestión del recurso natural, pero es muy, muy escasa respecto a los entes, aquellos entes oscuros, raros, poco conocidos en términos de cómo operan, pero que todo mundo tenemos ahí presente. Agua de Hermosillo, Comisión Estatal de Agua de Servicios Públicos de Tijuana, Agua y Drenaje de Monterrey, la COMAPA, la COAPAES, nos suenan, pero en el fondo no los conocemos, en el fondo no sabemos qué hay adentro de ellos. Y me parece que ese es un gran valor de este libro, que aporta a esa discusión y sobre todo informa sobre lo que está pasando. Me gustaría abordar, porque creo que el libro provoca, algunas preguntas. No necesariamente son todas las que el libro genera, pero me gustaría abordar algunas que en mi particular punto de vista, y quizá por mi deformación académica y profesional, me parecen al menos las más cercanas a mí. La primera es la sostenibilidad de los servicios. ¿Qué implica desde el punto de vista técnico y financiero la sostenibilidad? El segundo tema es las tarifas. ¿Cuál debería ser el sentido de las tarifas y quién debería fijarlas o cuáles deberían ser los mecanismos para fijar las tarifas? El marco institucional y regulatorio. Básicamente, quizá preguntándonos, todos estos temas son temas que aborda el libro y por eso los traigo a la mesa. El tema de la parte institucional y regulatoria es descentralización, sí o no. Lo mencionó Alejandro en su intervención, hay organismos estatales que parecen ser bastante exitosos y hay organismos municipales que no parecen ser tan exitosos. Y el último tema, también en esta parte del marco institucional, autonomía, sí, no, cómo a los organismos operadores. ¿Y cuál es la política buena y la política mala? Y estoy hablando de la política real, de la discusión de los políticos, porque este es un tema eminentemente político, y si dejamos de lado y seguimos diciendo que no debe ser político, vamos a perdernos. Y por último, nada más preguntarme qué más, hacia dónde más podría dirigirse parte de la investigación o qué sabor me deja el libro. Sostenibilidad financiera. Tijuana y Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey, 2 de los organismos públicos más exitosos de este país, reconocen, y no cito textual, pero casi literal del libro, se reconoce que operan en números rojos. Me llama mucho la atención que en un libro se diga Sistema de Agua y Drenaje acepta que pierde. Bueno, quizá habría que preguntarnos si lo hace el libro, y lo retomo, y creo que es muy valioso regresar a los fundamentos de los sistemas de agua y a los fundamentos económicos. ¿Cuáles son las características económicas de los servicios? Y esto lo menciona y lo explica muy bien el libro en uno de sus artículos. Son intensivos en capital, es decir, requieren inversiones día tras día tras día toda su vida. Es como el que padece de hipertensión que se tiene que tomar su pastillita todos los días. Pues así son los servicios de agua, toda la vida hay que estarles poniendo mucho dinero. ¿Y dinero para qué? Dinero para tubos, dinero para capacitación, dinero para tecnología, dinero para un montón de cosas. Por lo tanto, sus costos fijos son elevados.
Una vez que están ahí, hay que mantenerlos y cuesta un montón de dinero mantenerlos. La segunda característica son las economías de escala. Mientras más grandes son los servicios, sus costos variables son menores en promedio. Por lo tanto, tiene sentido, y lo clarifica muy bien el libro, tiene sentido tener organismos relativamente grandes. El tercero son las externalidades, es decir, hay eventos o hay implicaciones positivas y negativas de los servicios que están más allá del control de quienes los tienen y por lo tanto para la sociedad es relevante abordarlos. Y la cuarta de estas características, regresando a las externalidades, no nada más es necesario abordarlos, sino que hace esenciales a los servicios. Un caso clásico es las implicaciones en la salud que tienen la buena prestación de los servicios de agua. La cuarta característica que se menciona es que estos servicios de agua se basan en información asimétrica. ¿Qué significa esto? Nada más para ponerlo muy sencillo. Hermosillo debe tener, no sé, unos 1.500 kilómetros de tuberías, o 1.200, 1.300. No sabemos dónde están exactamente. Cuando hay que hacer una reparación, y no digo Hermosillo como única ciudad, porque muchas es igual, el mecanismo para identificar una tubería es haciendo un hoyo en la calle y encontrándola. Hay que pegarle aquí, hay que pegarle allá, hasta que la encontremos. Porque el plano, el tubo que pasaba aquí se modificó ya 5 veces y pues se nos olvidó cambiarlo en el plano. Bueno, el chiste es que unos tienen información y la mayor parte de los demás no tienen información de lo que sucede en el servicio de agua. Eso es información asimétrica y es una característica bien relevante. ¿Qué resalta en esta discusión en el libro, al menos para mí? La necesidad de planeación de mediano y largo plazo. Parece una perorata decir que si tenemos que ponerle dinero todos los días a un sistema como estos, tenemos que tener planeación de largo plazo. Pero no nada más la planeación de largo plazo, sino también tenemos que tener perfiles de los funcionarios o perfiles de los ejecutivos o perfiles de los técnicos que sean adecuados a lo que están haciendo. Pero no me refiero a que todos los directores deben ser ingenieros ni que todos los responsables de finanzas deben ser administradores. Me refiero a que deben de saber cómo operar un sistema de agua. Y hay una discusión bien interesante en uno de los casos donde hablan de 3 sistemas en Tamaulipas, donde los 3 son ingenieros y uno de los 3 sistemas es bastante más exitoso que los otros 3, aun cuando los 3 tienen el perfil teórico que debería tener un sistema de agua. La injerencia de personas que no saben o que no entienden la complejidad de los sistemas de agua. Parecería muy fácil decir, invertimos, ponemos tubos, los cambiamos, abrimos la llave y llega al otro lado. Bueno, no es tan sencillo y en el libro se explica con bastante profundidad. Y otro elemento que también vale la pena mencionar es que hay muy poca exposición de los funcionarios de los sistemas de agua, o de los técnicos, a lo que está sucediendo en otros lados. Los académicos, y en este caso Ismael hace un gran trabajo llevando experiencias de la Comapa de Reynosa a la de Acuña, de la de Acuña a Saltillo, Saltillo Hermosillo. Pero los funcionarios que están allá adentro todos los días no tienen esa posibilidad. Es cierto, llevan 20 años haciendo eso y probablemente sean los mejores apretando el tornillo, pero a lo mejor no es el tornillo que hay que apretar. Pero bueno, son los mejores apretando el tornillo, ¿no? A lo que voy es, y que nos lo deje el libro y nos invite el libro a decirnos, señores, hay mundo más allá del pequeño mundo en el que vivimos, veámoslo. ¿Qué es novedoso, por lo tanto? Ya lo mencionó Alejandro, la discusión comparada de la planeación financiera. También muy poca literatura se le ha dedicado al análisis financiero de los sistemas de agua. Hay este debate, y lo teníamos hace un rato con los compañeros de la mesa, de la contabilidad de los sistemas de agua. Hay todo un tema que me parece que debe abordarse, y lo adelanto un poco en el futuro. ¿Debemos mantener la contabilidad gubernamental en un sistema de agua? Sin meterme mucho más allá, la respuesta a priori, desde mi punto de vista a lo mejor muy limitado, es no. Una contabilidad de flujos no ayuda a tener un sistema de largo plazo. Necesitamos una contabilidad que reconozca activos y pasivos y que nos permita tenerlos
y valorar su justa depreciación. Claramente la planeación, como bien lo dicen en el libro, afecta o incluye o tiene un tema tarifario muy relevante. Pero también tiene que abordar los costos y Nicolás tiene en su artículo pregunta muy bien, ¿tarifas para qué? ¿Y tarifas cómo? ¿No? El tema de las tarifas. Me parece que el tema de las tarifas, como se aborda en el libro, tiene varios puntos que vale la pena reiterar. Primero es, las tarifas se establecen, pero pocas veces se pregunta para qué queremos la tarifa. Y por lo tanto, si no sabemos para qué queremos la tarifa, pues ¿cuál tarifa es buena? 5 pesos, 8 pesos, 10 pesos, 15 pesos. No lo sabemos. Primera reflexión muy relevante, antes de estimar el tamaño de la tarifa, preguntémonos. La segunda es, bueno, no es tan trivial. ¿Por qué? ¿Qué debe incluir una tarifa? Y regresando al tema sostenibilidad parecería que tiene que perdurar en el largo plazo. Voy a ser muy simple y no voy a abundar en los temas ambientales, pero sostenibilidad parecería mantenerte en el largo plazo. Para mantenerte en el largo plazo necesitas tarifas que permitan mantener tus activos, pero también que permitan cubrir tus costos. ¿Pero cuáles costos? Todos los costos que queramos, es decir, pagar una nómina de 1,000 empleados cuando se requieren 200, o pagar una nómina de 400 cuando se requieren 1,000, o tener un servicio tandeado cuando queremos un servicio de 24 horas con que cuando le abramos a la llave pongamos el vaso y no lo tomemos. Esas preguntas bien nos dice el libro y nos lo machaca una y otra vez. Si no las tenemos claras antes de estimar las tarifas, ni lo intentemos. Cualquier tarifa será buena, no gastemos el tiempo. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de las tarifas? Y se lo pregunta en el libro varias veces. Acordes a las necesidades, aunque claro, ¿cuáles son las necesidades que tienen estos sistemas de agua? Y qué deben incluir: costos operacionales, inversión, mantenimiento, pero ¿para qué nivel de servicio? Otro de los temas que se discute, y la siguiente pregunta es, ¿quién debe fijar las tarifas? Hoy en día las tarifas se fijan en el Congreso de los Estados, en la mayor parte de los casos, y algunos pocos tienen la atribución de hacerlo en el organismo mismo. Aquí hay una discusión que a mí me parece muy relevante. Yo soy de los que creo, en lo particular, que las tarifas no las puede fijar la empresa, porque es un monopolio natural. Es decir, la empresa que presta los servicios, no importa que sea pública o privada, no debería ser quien fije la tarifa. La tarifa se debería fijar por reglas, y lo que den los números. Tampoco deben ser los legisladores. No voy hasta allá, pero tenemos que llegar a reglas básicas de lo que deben cubrir, y Ismael lo detalla muy bien. En Estados Unidos las tarifas se fijan en función de reglas básicas y tienes que cubrir A, B, C y D. ¿Cuál es el margen de maniobra para fijar la tarifa? Bien reducido. Bueno, parecería que es un camino en donde debemos reflexionar. ¿Cuáles son los criterios o normas para la aplicación de las tarifas? Es decir, las herramientas jurídicas a las que tienen acceso los sistemas de agua para aplicar las tarifas. Recuerden, a veces no es que no haya tarifa, muchas veces es que no se puede cobrar la tarifa. Y no se puede cobrar la tarifa porque se hacen excepciones, porque se perdona, porque hoy me levanté tarde y no alcancé a ir al banco, me lo perdonaron, que si no pagué, que me espero al programa de condonación de adeudos, que por favor, que siempre hay excusas y siempre hay un marco ahí nebuloso en donde el sistema de agua tiene que tomar decisiones arbitrarias. Y lo menos que queremos es que tenga que tomar decisiones arbitrarias. Necesita tomar decisiones claras. Y aquí pongo un poco de mi cuchara, que creo que la discusión también debería de ser, es el financiamiento sostenible de los recursos pasa por una decisión de política pública. ¿Quién va a pagar los costos del agua, de los servicios de agua? ¿Los van a pagar los usuarios o los clientes directos de los sistemas o los va a pagar el gobierno? No importa, el chiste es que lo decidan y que quede muy claro quién los paga. Y por lo tanto, de ahí dependerá cómo estiman las tarifas. Llama la atención que creo que Reynosa, durante la época electoral, decidió no cobrar tarifas. 3 meses, dijo, estamos en elecciones, ¿para qué cobramos tarifas?
Y se aborda también si las juntas de gobierno deben o no establecer las tarifas y cómo se deben cumplir. En la parte del marco institucional me parece que los temas abordados que para mí llaman más la atención son, primero, normas para regular el desempeño de los sistemas de agua. Es un vacío. Hoy en día no hay hay unos pocos reglamentos que dicen más o menos cómo usar el agua, pero hay muy pocos ciudades que tienen un contrato que cuando uno se conecta al sistema de agua, dice, el agua le va a llegar 365 días al año y si por 24 horas seguidas no le llegó el agua, usted tiene derecho a, no sé si alguno de ustedes ha leído el contrato de teléfonos, eso dice, nunca, es bien difícil pelearlo, lo sé, pero si la señal se pierde por un espacio de no sé cuántas horas, el proveedor de servicio de telefonía tiene la obligación de reembolsarte el dinero. Bueno, esas reglas claras y básicas no existen en nuestros contratos de agua. Por lo tanto, las empresas dan el servicio que pueden y los ciudadanos reciben el servicio que les dan. Pero nunca como una relación ahí oferta-demanda. Es decir, no elegimos los ciudadanos qué tipo de servicio queremos, excepto que lo paguemos por fuera y compremos una pipa y pongamos una cisterna y un hidroneumático y hagamos todas esas cosas, ¿no? Pero fuera de ahí no decidimos. No hay reglas claras. La segunda es la regulación en términos de la calidad del agua. Es cierto que hay un esfuerzo importante en el país por verificar la calidad del agua, pero la mayor parte de las veces se verifica la salida del pozo y no se verifica la salida de la llave de las casas. Ahí hay un vacío bien importante. Regulación en términos de la selección de funcionarios. No hablamos de que todos los directores sean ingenieros ni que todos los responsables de operación sean ingenieros, pero sí queremos, o sí el libro nos invita a pensar que deberíamos tener ciertas reglas básicas, sino del perfil de qué le vamos a pedir, cuáles son los objetivos. Cuando una empresa contrata a un directivo, y ojo, las empresas de agua de este país, si uno se acuerda de aquella revista que dice las 500 empresas más grandes del país, muchas de nuestras empresas de agua están entre las primeras 300 o 200. Son verdaderas empresotas, empresas que facturan al año 500, 600, 700, 800 millones de pesos. Y nuestros directores de empresas son directores que nunca en su vida administraron más allá de 3 millones de pesos, de un contrato de obra, de una pequeña empresa de contabilidad. Si son empresas tan importantes y son las más importantes de la ciudad, escojamos al mejor que encontremos en el mundo y paguémosle lo que le tengamos que pagar para que dirija la empresa, es lo más importante de nuestra ciudad, ¿no? Permanencia en los cargos. Si no, podemos tener planes a largo plazo, pero si los funcionarios cambian a cada rato, pues entonces es irrelevante el plan que tengamos ahí. Y si no hacemos a los funcionarios responsables de que se cumplan o se logren las metas, pues tampoco vamos a tener mucho hacia adelante. También se discute el tema de la participación de empresas privadas y los incentivos. Hay un tema en donde se habla que las empresas públicas tienen incentivos a ampliar la cobertura y las empresas privadas tienen incentivos a buscar eficiencia. Yo no comparto esa visión. Me parece que las dos pueden ser aplicables dependiendo del contexto y que las dos son complementarias. Pero bueno, en términos de propuestas, creo que hay unas bien relevantes. El libro nos dice, ¿por qué no pensar en un regulador nacional? Hoy no hay un regulador de los servicios de agua. Hay un regulador del recurso agua, que es la Conagua, pero no hay un regulador de los servicios públicos. Punto, no lo hay. No hay una COFETEL para el agua, no hay una Comisión Federal de Telecomunicaciones, no hay una Comisión Reguladora de Energía, no hay para los sistemas de agua. No, básicamente no están regulados. Y por lo tanto, si no están regulados, tendríamos que preguntarnos, y el libro nos invita a preguntarnos, cuáles son los incentivos en los hechos día a día que persiguen los sistemas de agua. Si no tengo objetivos claros que cumplir, si no me van a sancionar por no llegar a un objetivo,
Si no voy a ser premiado por llegar a un objetivo, entonces ¿lo voy a perseguir realmente? Digo, yo creo que eso lo hacen los santos, pero cualquier persona normal, como yo al menos, si las reglas no son claras y los incentivos no son claros, pues no voy a hacer otra cosa que lograr, ¿no? Y quisiera terminar por abordar un poco hacia dónde podemos avanzar, qué temas creo que son relevantes que abordemos. Uno, aspectos laborales que facilitan o dificultan el funcionamiento de los organismos de agua. Los organismos de agua han tenido una historia de nacimiento muy abrupto, porque fueron creados a partir de las modificaciones a la Constitución, donde la Federación Mundial les dijo a los municipios, ahí les van, háganse bolas. Está bien, pero dentro de eso hay temas laborales muy relevantes que discutir y que pueden ser impedimentos o que pueden facilitar el logro de los objetivos de largo plazo y de la sostenibilidad. Me refiero desde sueldos y salarios, me refiero desde capacitaciones, me refiero desde la flexibilidad para hacer tal o cual tarea en estos funcionarios, me refiero desde los premios y los castigos que tendrían. Todos los niveles de la organización. Ya toqué el tema, me parece que otra línea de investigación pudiera ser el enfoque en el manejo de la información financiera, que propicie no el corto plazo, sino que nos lleve a considerar el largo plazo. Habría que preguntarnos si es mejor que un organismo operador de agua tenga una contabilidad financiera como si fuera una empresa privada, independientemente de que el municipio o el estado sea el dueño, es otra cosa. Estamos hablando de si debe generar estados financieros donde debe tener valorización de activos y pasivos, donde debe tener todo este tipo de cosas que siguen las empresas privadas para mantener sus activos. Lo más importante de una empresa de servicios públicos de agua son sus activos. Pero si no los consideramos en la contabilidad, nadie los va a cuidar, por más que a mí los contadores me cueste trabajo entenderlos. Y creo que otro tema es la sostenibilidad financiera. Muchas veces hablamos en términos de los ingresos, abordamos los temas de tarifas y eficiencia comercial, pero poco se habla de los costos. ¿Cómo podemos optimizar los costos? ¿Es posible optimizar costos? ¿Es posible tener menores costos para generar espacios para invertir más? ¿Cuál es la capacidad de los sistemas de agua para adaptarse a nuevas realidades? Todas las empresas enfrentan competencia y la competencia pues nos ayuda a sobrevivir y mejorar o a morir. Está bien, los servicios públicos son monopolios, van a estar ahí toda la vida, son necesarios, está bien, pero entonces si está bien y se quedan en esa zona de confort, ¿dónde está la creatividad para nuevas cosas? ¿Cómo van a ser los servicios de agua dentro de 20 años? Y eso no nos los estamos preguntando hoy. A lo mejor en 20 años, y una investigadora de la Universidad Nacional dijo una vez, a lo mejor en 20 años va uno a un Oxxo y compra una capsulita, la deposita en un sistemita y ¡pum! Se llena la cisterna. Pues si es cierto eso, ya no necesitamos redes, ¿no? A lo mejor así va a ser, no lo sé. O a lo mejor va a ser agua de la planta de tratamiento que le vamos a dar la vuelta y va a ser agua que vamos a tener que tomar en el vaso. Pues ni modo, así van a ser. Por lo tanto, preguntémonos, o se pregunta el libro, flexibilidad y enfoque empresarial en manejo de costos. Nuevamente agradezco al Colegio Sonora por la amable invitación, felicito a Ismael y a todo su grupo de gentes, incluido Nicolás como autor, y muchas gracias a ustedes por escuchar.